Esta es la historia de un producto muy común que lleva más de un siglo con nosotros. Es un simple cilindro de 10 centímetros de largo y es una mina de oro. Cuesta 1 céntimo y ganas $1. Había en juego miles y miles de millones de dólares. El objeto de consumo más rentable que se haya inventado jamás. Los grandes fabricantes harían lo que fuera para proteger sus ingresos. Es un producto fabricado por seres humanos, distribuido por seres humanos y que mata a seres humanos. Es una pandemia industrial. 1953, una conspiración en Estados Unidos y después en todo el mundo unirá a los grandes fabricantes de cigarrillos. En el más absoluto secreto pondrán en marcha una estrategia para ocultar los letales peligros del tabaco todo el tiempo que puedan. Creo que la nicotina no es adictiva. Sí, comerciaban con droga exactamente igual que los grandes traficantes de cocaína de América del Sur. Para lograr sus fines, las empresas de tabaco fueron contando cada vez más mentiras hasta el final mismo del siglo XX. Corrompieron a decenas y decenas de científicos. Se han gastado decenas de miles de millones de dólares en hacer del cigarrillo una máquina de adicción perfecta. ¿Cómo manipularon a la comunidad científica garantizando el silencio de las autoridades y amordazar a sus detractores? Nos adentraremos en el núcleo de la conspiración de los magnates de la industria del tabaco, con la ayuda de expertos que han examinado decenas de millones de archivos internos que ya son accesibles, y el testimonio de investigadores que trabajaron en los laboratorios secretos de las empresas tabaqueras. En septiembre de 1983 empezamos a sospechar. Decidí que no podía seguir formando parte de la mentira. Los conspiradores nunca habrían sido desenmascarados de no ser por la valentía de los denunciantes. Las revelaciones de los denunciantes terminan causando la tormenta perfecta. Esta es la historia de la mayor manipulación de la opinión pública por parte de un sector industrial desde 1950 hasta hoy. Creo que la nicotina no es adictiva. Creo que la nicotina no es adictiva. Creo que la nicotina no es adictiva. Creo, sinceramente, que... 7 directores ejecutivos de las empresas tabaqueras más poderosas de Estados Unidos. Año 1994. Ante una comisión del Senado juran que la nicotina no es adictiva. Es la mayor mentira jamás contada por los magnates de una industria, tanto por su magnitud como por su duración. Todo comenzó hace 100 años. En las salas de subastas de principios del siglo XX empezaban a quitarse de las manos montones de hojas secas de tabaco. Había nacido un imperio. Hay toda una industria detrás, aunque solo parezca agricultura. Lo que cambió todo fue la máquina de hacer cigarrillos. A finales del siglo XIX y principios del XX, gran parte de la industria opera en forma de monopolios. Están el monopolio del azúcar, del ferrocarril y del tabaco, y este último está controlado por James Duke. James Duke, dueño de la poderosa American Tobacco Company, es el padre fundador. Es el primero en darse cuenta de las posibilidades comerciales de los cigarrillos, y su intención es exportarlos a todo el mundo. Es bien conocida la anécdota de que hacia el 1900, James Duke abrió un mapa, puso el dedo sobre China y dijo, aquí está nuestro futuro. Por tanto, ya en la década de 1890, la American Tobacco Company empieza a introducir películas en China donde la entrada era un paquete de cigarrillos. La industria del tabaco necesita fumadores. Los buscará por todo el mundo y les enseñará a fumar. Las mujeres representan un amplio mercado potencial, pero ellas no fuman. A principios del siglo XX no está bien visto, así que organizan concursos de elegancia, como este en París en 1933. Las candidatas, todavía bastante torpes, aprenden a fumar de manera distinguida. Poco a poco este gesto se volverá emblemático.
Es sinónimo de sensualidad en las mujeres y de virilidad en los hombres. Pienso que la forma del cigarrillo refleja algo muy característico de Estados Unidos. La publicidad está en pleno auge en esos momentos y su papel es fundamental. Todos los anuncios tienen el mismo objetivo: propagar el hábito de fumar en todos los ámbitos de la sociedad. El humo del tabaco se presenta como calmante para la garganta. Fumar es bueno para la digestión de las comidas y sobre todo es sexy y te hace perder peso. La clave, en realidad, está en la cultura material del cigarrillo. Necesitas ceniceros, encendedores, espacios donde se pueda fumar, y la industria de los cigarrillos creó toda esa cultura que hacía más fácil fumar. La aceptación general del tabaco ha comenzado. Las dos guerras mundiales acelerarán el proceso añadiendo cigarrillos al equipo de los soldados. Los fabricantes de cigarrillos, las grandes empresas tabaqueras, están más que dispuestas a explotar esta asociación del patriotismo con el hábito de fumar. Hay cigarrillos por todas partes y nada se debe al azar. Durante décadas ha sido parte del plan. Es fantástico para el industrial que vende mucho. Se decía, cuesta 1 céntimo y ganas $1. Para el gobierno de Estados Unidos es la gallina de los huevos de oro. Unas ganancias imprevistas que en 1930 igualaban los ingresos por impuestos. Los sucesivos gobiernos, impresionados, lo tratarían como una categoría aparte. Los cigarrillos estaban exentos de supervisión sanitaria. Una excepcionalidad radical de los cigarrillos. Ninguna de las normas se aplica al tabaco. Los cigarrillos son una historia de éxito industrial que genera cientos de millones de dólares al año. Hay 3 sectores que están sacando partido de este mercado creciente. En primer lugar, el de los fabricantes. El monopolio original se disuelve y es sustituido por varias empresas. Philip Morris es el último de los 6 grandes. Después está el sector de la publicidad. En la década de 1920, los reyes de la mercadotecnia y las relaciones públicas en Estados Unidos ya ponían su talento al servicio del tabaco. Finalmente, para la clase política estadounidense y especialmente los miembros del Congreso, el dinero del tabaco financiaba multitud de campañas. Sustentados en estos 3 pilares, los cigarrillos parecen invencibles. Pero en 1950 surge una amenaza. Una nueva enfermedad irrumpe en Estados Unidos. Hombres con cáncer de pulmón, una enfermedad muy rara hasta entonces, inundan los consultorios médicos. Maurice Toubiana, gran oncólogo, nos contó que un día, cuando era estudiante, le dijeron: vamos a enseñarle una cosa que nunca más volverá a ver. Era cáncer de pulmón en un hombre, una rareza absoluta. Los fumadores más antiguos empiezan a desarrollar enfermedades respiratorias y cardíacas, así como cáncer de pulmón. La mayoría no tenía ni idea de que los cigarrillos los estaban matando. Realmente no se sabía. Durante mucho tiempo, todo el mundo pensaba, ¿cómo algo tan banal va a ser peligroso? Se empiezan a examinar las causas de esta nueva epidemia en la década de 1950. Ernst Winder y otros científicos realizaron estudios de laboratorio muy simples en los que se tomaba el residuo de alquitrán del humo del cigarrillo y se extendía por el lomo de ratones y aparecían tumores. Estos experimentos con animales, en concreto los que salieron a la luz en 1953, tuvieron un impacto enorme. Estos primeros estudios demuestran que el humo del tabaco es carcinógeno. En 1953, el New York Times publica no menos de 12 artículos sobre el tema. Se publicó un artículo en una revista que entonces era muy popular en Estados Unidos, Reader Digest, con el título Cáncer por el cartón. Y este artículo generó una gran alarma sanitaria en Estados Unidos. Cuando se hizo evidente la relación entre el tabaco y la enfermedad, cundió la alarma entre todos los presidentes de las empresas por cómo iba a afectar a las ventas. El 8 de diciembre de 1953, poco después de aquello, estalla una crisis en el mercado de valores. Los precios de las acciones del tabaco caen en picado.
Y esto llevó a su vez a la industria del tabaco a tomar medidas radicales para intentar defenderse y proteger sus beneficios. En el corazón de Manhattan, el contraataque está en marcha. Los jefes de la industria del tabaco se reúnen en el Hotel Plaza el 15 de diciembre de 1953. Decidieron que iban a contraatacar de una forma inteligente. Casi puedes seguir la reunión hora a hora. El organizador de esta reunión entre competidores es Paul Hahn, presidente de American Tobacco. Reunir a todos los ejecutivos de Reynolds Tobacco Company, Lorillard, Benson & Hedges, Brown & Williamson y Philip Morris es ilegal, por tanto deben mantenerlo en secreto. Para romper el estancamiento del sector, los 6 conspiradores reciben asesoramiento de una empresa de relaciones públicas. El director de la empresa, Hill & Knowlton, también ha sido invitado. Era la mayor empresa de relaciones públicas del mundo. Hill & Knowlton y los abogados de Shook, Hardy y Bacon estudiaron la manera de cometer el fraude. Los empresarios conciertan un comunicado de prensa. Se publicará simultáneamente en 448 periódicos de Estados Unidos. Les cuesta la prohibitiva suma de $244.000. La idea de la carta abierta se le ocurrió a John Hill y la titularon Una declaración sincera a los fumadores de cigarrillos. Formularon un compromiso contractual ante la opinión pública. Se comprometían a descubrir la verdad y a contar a la gente lo que pasaba. No tenía nada de declaración sincera. Era una gran mentira. Y sabían que con su publicación no estaban admitiendo nada. Deciden hablar con una sola voz a través de un nuevo organismo, el Comité de Investigación de la Industria del Tabaco, que se supone que debe descubrir la verdad. Llegaron a invertir cientos de millones de dólares para elaborar estudios que hicieran pensar que iban a demostrar que fumar no hace daño al organismo. Siempre hemos cooperado y cooperaremos estrechamente con quienes tienen el cometido de salvaguardar la salud pública. Era la primera vez en la historia de la humanidad que una gran industria se unía para asegurarse de que nadie descubriera la verdad sobre sus productos. El engranaje de la conspiración está en marcha. El primer objetivo son los médicos. Los inundan de estudios y cartas para convencerlos de que no se ha establecido ninguna conexión entre el brote de cáncer y el hábito de fumar cigarrillos. Este famoso anuncio de los años 50, además, señala maliciosamente el hecho de que la mayoría de los médicos fuma en esa época. ¿Qué cigarrillos fuma, doctor? El mensaje es claro. Si su médico fuma, usted también puede hacerlo sin miedo. La conspiración se basa en una campaña enfocada a restablecer la confianza en el cigarrillo. Se alían con la comunidad científica, el mundo académico, los profesionales de la salud pública, diciéndoles: colaboraremos, hay que investigar más, no hagan juicios precipitados. Los fabricantes han demostrado buena fe, y esta fachada de honestidad durará casi 50 años. Todo el mundo caerá en el engaño. Sin embargo, toda la maquinación de la industria del tabaco estaba ahí, negro sobre blanco, en un bosque de documentos internos. 100 millones de páginas escritas por las principales empresas tabaqueras. La manipulación de los datos, todas las operaciones encubiertas están ahí y se pueden ver. Estos archivos están clasificados como ultrasecretos. Son páginas que esconden una bomba, la verdad. Contienen una refutación categórica del principal argumento esgrimido para defender el tabaco, que los cigarrillos no causan cáncer. En 1961, en una nota confidencial, investigadores del fabricante de cigarrillos, Liggett Myers, escribieron: hay presencia de sustancias biológicamente activas en el tabaco de los cigarrillos que A. producen cáncer, B. cáncer. Por tanto, los dueños de la industria del tabaco mintieron cuando aseguraron que no existían pruebas de tal vínculo. Hasta sus propios investigadores estaban convencidos de que sí.
¿Cuánto hacía que sabían la verdad? Robert Proctor encontró la respuesta a esa pregunta en un estudio confidencial encargado por los fabricantes del papel que envuelve el tabaco de los cigarrillos. Estos experimentos secretos comparaban el humo del papel con el humo del tabaco para comprobar cuál causaba cáncer en los ratones expuestos. Los resultados están en la columna de la derecha. El humo del tabaco liado en distintas clases de papel da un resultado positivo en todos los casos, es decir, es cancerígeno. Pero si se elimina el tabaco y solo se analiza el humo del papel, el resultado es inocuo. El papel solo no es cancerígeno. El papel quedó libre de culpa. Fue un momento crítico, porque se dieron cuenta de que no era el humo del papel, sino el del tabaco, el que causaba daños al inhalarlo. Los resultados se comunicaron a los fabricantes de papel de cigarrillo ya en 1953. Adjunto los resultados de varias pruebas realizadas por el laboratorio de Augusta Paper Company. Han solicitado que esta información se mantenga en el más absoluto secreto. La industria del tabaco ya conocía las repercusiones de sus productos sobre la salud décadas antes que la opinión pública e incluso que las autoridades sanitarias y la comunidad científica. Cuando los jefes de la industria del tabaco se reunieron en diciembre de ese año, tenían la opción de decidir contar la verdad, pero prefirieron ocultarla. Fue de un cinismo absoluto que adoptaran todas esas medidas. Demostraron sin lugar a dudas que el bienestar de las personas no les importaba lo más mínimo. Pienso que era el reflejo de su arrogancia. No pensaban que los descubrirían. En pleno centro de Manhattan, en el Empire State Building, el Comité de Investigación de la Industria del Tabaco ocultó sus fechorías durante décadas. Mantener a la gente en la ignorancia fue la estrategia orquestada por la empresa de relaciones públicas Hill & Knowlton, cuyas oficinas estaban justamente en la planta superior. Este documento interno de 1971 lo resume perfectamente. Durante casi 20 años esta industria ha empleado una sola estrategia brillantemente concebida y ejecutada durante años. Ha sido siempre una estrategia de contención consistente en sembrar la duda. La duda es un valioso aliado y se fomenta con cientos de estudios falsos. Buscan a científicos que sustenten la postura de las tabacaleras. En general son científicos mercenarios que niegan que exista algún vínculo entre el hábito de fumar y el cáncer de pulmón. La investigación financiada por el Comité de Investigación de la Industria del Tabaco y demás organismos conspirativos no es verdaderamente independiente. Si alguno de estos investigadores, y había cientos financiados por el comité, concluía que los cigarrillos eran nocivos, automáticamente dejaba de recibir dinero. Algunos de estos mercenarios se entregan del todo a la causa. Aquí vemos a uno de ellos, el Dr. Robert Wolf de Estados Unidos, entrevistado por un periodista francés en 1965. Todos mis pacientes me preguntaban si era peligroso fumar. Aunque yo prácticamente no fumaba, les decía que era mucho menos peligroso de lo que decían las autoridades estadounidenses. Y reanudaban el hábito encantados. Está siguiendo un guión. El Dr. Wolf dirige el Instituto de Investigación de Enfermedades Cardiovasculares. En esta carta, poco después de la entrevista, solicita más fondos a la American Tobacco Company. Incluso especifica la cantidad: $25.000. En general, cada universidad ha recibido dinero de Philip Morris o Reynolds Tobacco Company, escuelas de medicina, departamentos de historia. Cuando vine a Stanford había 2 expertos trabajando en secreto para la industria del tabaco en mi propio departamento. Las mentiras funcionan a la perfección. El consumo de cigarrillos se duplica de 1945 a 1960. Millones de fumadores morirán y los gobiernos mirarán para otro lado. Finalmente, en 1962, las autoridades británicas reaccionan.
El Real Colegio de Médicos emite un informe en el que se subrayan los peligros del tabaco y la necesidad de tomar medidas. El Real Colegio de Médicos británico es un organismo respetable. Sus médicos establecen que hay pruebas suficientes para vincular el tabaco al cáncer de pulmón. Gran Bretaña lanza la primera campaña de información pública para animar a los fumadores a abandonar el hábito. 2 años más tarde llega el turno de Estados Unidos. El administrador de la sanidad pública, máximo responsable de salud pública del gobierno de Estados Unidos, ofrece una conferencia de prensa que causa sensación. El hábito de fumar cigarrillos es la causa principal de unas 41.000 muertes por cáncer de pulmón cada año en este país. El administrador habla presionado. La industria del tabaco ha intentado controlar al comité de expertos reunido para llegar a esta conclusión. Mantuvieron el proceso en estricto secreto. No querían que saliera a la luz ninguna información por un temor considerable a que se viera comprometida por la injerencia de la industria. La industria del tabaco no logra impedir que esta primera advertencia oficial salga en toda la prensa. Pero unos meses más tarde reaccionará presionando a miembros del Congreso de Estados Unidos para que no adopten medidas concretas. Los estadounidenses dejaron de fumar, pero después la tasa repuntó. A finales de ese año, 1964, las ventas de cigarrillos ya estaban alcanzando nuevos récords. Por tanto, aquella fue otra oportunidad perdida. La industria del tabaco aprovecha este nuevo respiro para inundar las pantallas de anuncios que exaltan los placeres de fumar. Hay que tener en cuenta que la industria del tabaco entre la década de 1940 y la de 2000 se gasta 250.000 millones de dólares en promocionar los cigarrillos. La industria tabaquera gasta más en publicidad en un solo día que el sector de la salud pública en todo un año para descubrir la verdad. Pero en 1967 los primeros grupos antitabaco empiezan a reclamar también su tiempo de pantalla. Y se emite una serie donde el dueño de una tabacalera, caricaturizado y cínico, se muestra dispuesto a hacer cualquier cosa para incrementar sus ventas. Pero no se arriesga a fumar él mismo. Frankly, I wouldn't smoke for $1 million. Estos anuncios tuvieron tanto éxito que las empresas tabaqueras en general aceptaron retirarse de las pantallas en 1970, porque la doctrina de la ecuanimidad establece que si las empresas tabaqueras quieren que sus anuncios salgan en pantalla, los anuncios antitabaco también deben salir. A pesar de estar prohibida su publicidad en pantalla, el consumo de cigarrillos sigue siendo generalizado. Los fabricantes reparten tabaco gratuitamente en los aviones, cerca de los colegios e incluso en los hospitales. Como un pulpo que extiende sus tentáculos, la industria del tabaco, con sus cientos de millones de dólares, compra una influencia considerable en toda la sociedad estadounidense, hasta su misma cima. Había miembros del lobby del tabaco en el círculo íntimo del expresidente Lyndon Johnson. Johnson también tenía amistad con el director del Instituto del Tabaco, un hombre llamado L. Clements. Por tanto, estas conexiones entre los salones llenos de humo de Washington eran muy profundas y en algunos aspectos Johnson no quería perder a sus amigos ni el apoyo que conservaba en el sur. Pero se avecina una gran convulsión en la opinión pública. Los primeros grupos defensores de los derechos de los no fumadores surgen en College Park, en Maryland, en 1971, cuando una madre joven, ama de casa, según ella misma, decide acabar con los ceniceros. Los no fumadores empiezan a darse cuenta que ellos también tienen cierta influencia política. Varias ciudades de Estados Unidos prohíben fumar en determinados espacios públicos. La industria del tabaco comprende que tiene un problema. Hay gente empezando a dejar de fumar. Pero también se dan cuenta de que la ciencia es un aliado y entonces montan unos laboratorios enormes. Cientos de personas trabajaron en estos laboratorios secretos haciendo trampas.
Se fichó a Jeffrey Wigand para dirigir esta nueva investigación. Era finales de los 80 y él era la segunda autoridad en Brown & Williamson. Allí aprendí y comprendí de qué está hecho un cigarrillo, por qué se añaden determinadas sustancias y en qué consiste su diseño. La información que obtuve, desde luego, no se podía dar a conocer al público. En total secreto, los gigantes del tabaco estadounidenses preparan un contraataque. Legiones de químicos son contratados. En la época en que fui contratado, la Reynolds Tobacco Company había sacado un cigarrillo llamado Premier. Era un cigarrillo con extracto de tabaco y, por tanto, decían que era más seguro. Toda la industria estaba inmersa en una carrera por conseguir un cigarrillo más seguro. Pero no podían decir que eran más seguros porque sería lo mismo que reconocer que los cigarrillos normales no lo eran, de manera que estaban atrapados en su propia telaraña de engaños. Los fabricantes encubrieron esta investigación interna. Para descifrar estas nuevas mentiras, hemos de adentrarnos en el contenido de esos cilindros blancos. Parece muy simple. Tabaco secado y picado, envuelto en finas hojas de papel. Pero es ahí donde el proceso se vuelve altamente técnico. Quemar tabaco es un proceso complejo que libera 4000 componentes, el más famoso de todos, la nicotina. Lo peligroso es el humo. Es como si quemas leña en una chimenea y metes la nariz. Hay que tener presente que una calada a un cigarrillo contiene 1000 millones de partículas, lo que equivale a respirar un día entero el aire contaminado de París. El filtro se presenta como un medio de neutralizar determinadas partículas. Se inventan cientos de filtros. Hicieron filtros de verdad, pero el fumador al aspirar no sacaba nada. Si un filtro funciona bien, el fumador no consigue lo que busca. Esos cigarrillos son un fiasco. Cuando añades un filtro al producto, haces que se fume más por compensación. Las personas inhalan el humo más profundamente, dan más caladas, retienen el humo más tiempo en el organismo y como consecuencia aparecen nuevos cánceres muy profundos en los pulmones con frecuencia inoperables. Llegaron a hacer filtros de amianto, lo cual resulta escandaloso desde la perspectiva actual. Sin embargo, los científicos que trabajan para esa marca saben que las partículas de amianto causan mesoteliomas y otros cánceres. Los filtros no filtran, son como un cinturón de seguridad hecho de espagueti. Son una quimera y la industria del cigarrillo lo sabe desde el principio. Está ahí, negro sobre blanco, en un estudio de mercado encargado por Philip Morris en 1966. La apariencia de filtrado es tan importante como el propio filtrado. Con independencia de su composición, los filtros son un engaño. Para ocultar su ineficacia, la industria inventa otro truco: unos microagujeros casi invisibles a media altura del filtro. Unos agujeritos en la base del filtro permiten que entre el aire. No se ven, son demasiado pequeños. Permiten que entre el aire y diluya el caudal de humo desde el extremo encendido del cigarrillo. Se llevan a cabo pruebas de laboratorio usando unas bombas que succionan el aire mecánicamente y después se analiza. Al dejar pasar más aire, las microperforaciones distorsionan los resultados. Se diluye mucho y, por tanto, da lecturas de nicotina y alquitrán inferiores a las que realmente ingiere el fumador. Como consecuencia, los fabricantes pueden anunciar niveles reducidos en sus paquetes y comercializarlos como cigarrillos suaves o light. Pero un fumador no es una máquina. Pone los dedos en la base del filtro y de manera inconsciente, cuando necesita una buena dosis de nicotina, lo aplasta. Tapan los agujeros de ventilación con los labios o con los dedos, consiguiendo una dosis mayor de nicotina y alquitrán. Durante décadas se permitió a la industria del tabaco indicar niveles falsos de nicotina y alquitrán.
Nos engañaron. Dijeron que los cigarrillos light eran menos peligrosos, lo cual era falso. No tenían ni idea del subterfugio. Pienso que en cierto modo es uno de los más diabólicos, porque todo el tabaco fumado en ese tiempo mató al menos a 10 millones de personas que no tenían que haber muerto. Louisville, Kentucky, diciembre de 1988. Aquí la lucha contra el gran tabaco adquiere una nueva dimensión. Jeffrey Wigand, recién nombrado director de investigación en Brown & Williamson, sostiene graves disputas con su jefe. Decididamente no era un científico, era un vendedor. Tenía problemas para comunicarme con él, debido a su escaso nivel cultural. Y siempre me acusaba de usar términos enrevesados. Jeffrey Wigand conoce todos los programas secretos, pero entonces hace un descubrimiento sorprendente. La idea de usar ciertos aditivos y sustancias químicas para darle un sabor rico. ¿Y para qué quiere que sepa rico? Pues porque así gustará más a los niños, porque ellos... Me enteré de que 3.000 niños al día fumaban su primer cigarrillo, que al final sumaban en la estadística. Thomas Sanderfer le pide que trabaje en una fórmula que facilite que la gente joven empiece a fumar. Si se enganchan los jóvenes, estarán enganchados de por vida. Eso dijo, y me causó una profunda inquietud. Porque ahora yo era parte del fraude, parte de la mentira. Si no podían vender tabaco a los adolescentes, estaban perdidos. Hicieron cigarrillos con sabor a vainilla, azucarados, con cápsulas de sabor que explotaban en la boca, para que sus primeros cigarrillos fueran algo reconocible. Esta nueva mentira es asumida por la prensa. Pero todos los fabricantes lo niegan. No vendemos cigarrillos a menores de edad. Y sin embargo, es exactamente lo que han hecho todas las grandes marcas de tabaco. En 1988, Camel da un nuevo aire más juvenil al camello que representa su marca. Se gastan $75 millones en crear un personaje entrañable que llame la atención de niños y adolescentes. Por eso la edad de empezar a fumar ha ido bajando de 21 a 18, 16, 15. Ahora la edad media es 12 años. La prueba de esta enésima mentira está aquí mismo, en los archivos. A uno de los vendedores en formación que pregunta, ¿pero de verdad tenemos que acercarnos a los colegios? El formador le responde, los niños tienen boca y por tanto los queremos. Después de las mujeres, es el turno de los jóvenes. El gran tabaco sigue extendiendo sus tentáculos. Ardides benéficos, cabildeo, becas. Se usan las mismas estrategias para atraer a nuevas audiencias y que pasen a engrosar las filas de fumadores. Estas operaciones están dirigidas por potentes despachos de abogados. Internamente se los conoce como Rey Dios. Hace solo unos años descubrí un documento. Hablaba de la coronación de un nuevo rey Dios que era el presidente del comité asesor. La corona había pasado de Arthur Stevens a Steve Parris, del principal abogado de Lorillard al principal abogado de Philip Morris. Julio de 1977. En un lugar ultrasecreto del sur de Inglaterra, la industria del tabaco intenta extender sus métodos y su estrategia a Europa. El sector se da cuenta de que si cae una, caen todas. No quieren que ningún fabricante de cigarrillos reconozca la verdad. Hay tensión en el ambiente. Reynolds expone la estrategia de Estados Unidos. Los fabricantes británicos no se ponen de acuerdo. Pero después de 2 días de negociación, las empresas europeas aceptan participar en una campaña de desinformación. Fue un intento de expandir la táctica negacionista al mundo entero. Ningún fabricante de cigarrillos se opuso a esta conspiración. Es asombroso. Sin embargo, un nuevo descubrimiento hará temblar a la omnipotente industria del tabaco.
A principios de la década de 1980, se demuestra científicamente que los no fumadores expuestos al humo de los cigarrillos también corren peligro. El sector comprende que es una gran amenaza, y una nueva, porque la gente se está dando cuenta de que los cigarrillos de otros pueden causar su propia muerte. Y entonces ya no estamos hablando solamente de suicidio, sino de homicidio. Por primera vez, la industria del tabaco corre el peligro de ser vista como lo que es: una industria de muerte. Desde ese momento, sus dirigentes van a enfocar de otra forma todas sus campañas publicitarias. Empiezan por hacer desaparecer el humo saliendo del cigarrillo, lo que en definitiva es como decir que realmente no sale nada de él. Y terminan suprimiendo el propio cigarrillo. En la publicidad del tabaco prácticamente no ves uno. Para los fabricantes de cigarrillos, la libertad también es un poderoso símbolo. Fumar es una decisión libre que hay que defender ante los ataques de los no fumadores. Los transmisores de este mensaje subliminal serán los actores estadounidenses más famosos y admirados. He aquí un contrato firmado por Sylvester Stallone con una marca de cigarrillos por el que se compromete a aparecer fumando en 5 películas. A cambio, cobrará $500.000. Pagaron cantidades astronómicas a las grandes estrellas: Sean Connery, Paul Newman, Sylvester Stallone y muchos más. Cobraron por fumar ante las cámaras. Pero famosos o no, los fumadores terminan enfermando, y todas esas víctimas están llevando a los fabricantes a los tribunales. La batalla legal es decisiva. Para establecer la verdad, los jueces obligan a las tabacaleras a revelar sus archivos internos. Se les ordena que hagan públicos los documentos que contienen las pruebas de sus mentiras. Los tentáculos empiezan a perder fuerza. Nunca quisieron que se hicieran públicos sus documentos, y estoy seguro de que estaban horrorizados. Por eso pusieron tanto empeño en asegurarse de que nunca vieran la luz del día. El golpe definitivo vino desde dentro. En 1980, Victor Denoble era un joven investigador contratado por Philip Morris para buscar una molécula en sustitución de la nicotina que no fuera peligrosa para el corazón. Una empresa acude a un científico y le dice: estamos haciendo daño a la gente y no queremos. Yo pensé que la gente siempre iba a fumar y vi una oportunidad de trabajar para una gran empresa. Todo fue muy bien los primeros 2 años. Su programa es ultra secreto. Estas fotografías son de las pocas que se hicieron. Victor Denoble y su compañero de equipo decidieron empezar por analizar los efectos de la nicotina en ratas. Investigamos 14 horas al día. Era una maravilla. Podíamos pedir cualquier cosa que necesitáramos. Siempre nos la facilitaban. Las ratas tienen libre acceso a la nicotina y acuden cada vez más a autoadministrarse. Fuimos claramente los primeros en demostrar que la nicotina creaba adicción en las ratas. Redacté el documento "La nicotina es una droga", y uno de los abogados tachó la palabra droga y puso "la nicotina es un compuesto". Es otra forma de decirlo. No querían que se asociara la palabra nicotina a las drogas. Victor Denoble hace entonces un gran descubrimiento. Encuentra una molécula capaz de reemplazar la nicotina. Estábamos felices como niños. Pensamos que todo iba a ser fantástico. Un día me llaman al despacho y me dicen: es una decisión corporativa. No vamos a seguir adelante con su investigación. Están despedidos. No teníamos ni idea de lo que iba a pasar. Nos pilló por sorpresa. Con sus descubrimientos, Victor y su equipo han puesto en peligro a su empleador. Su trabajo es destruido y no se les permite hablar de él. Hace 40 años pensábamos que la nicotina era lo único que causaba problemas cardíacos. Hoy el humo de cigarrillo tiene decenas de moléculas que afectan al corazón. Por tanto, aunque hubiéramos introducido nuestra molécula en sustitución de la nicotina, seguiría siendo nocivo. Todo saldrá a la luz ante los senadores en 1994. Los representantes elegidos citan a los máximos responsables de las 7 grandes empresas tabaqueras para hacerles una pregunta. ¿Sí o no, la nicotina de los cigarrillos es adictiva? Victor Denoble y Jeffrey Wigand ven la sesión por televisión en directo.
En la sala están los ex ejecutivos William Campbell y Thomas Sanderford. Mi mujer y yo lo estábamos viendo por la tele. Yo tenía mucho interés en saber lo que iban a decir. ¿Se aferrarán a sus mentiras como habían hecho durante los últimos 40 años? Creo que la nicotina no es adictiva. Señor Johnson, Creo que la nicotina no es adictiva. No querían contar la verdad. Sería equivalente a reconocer que todo lo que habían dicho en el pasado era mentira. sabían, aunque no quisieran reconocerlo en esos términos, que estaban comerciando con droga exactamente igual que los grandes traficantes de cocaína de América del Sur. No daban su brazo a torcer porque ganaban muchísimo dinero. Recuerdo que al ver todo aquello pensé, ¿cómo podéis miraros en el espejo? ¿Creerán en su palabra los senadores? Hasta ese día de abril de 1994, la clase política estadounidense no había hecho el menor intento de investigar la nocividad del tabaco. La mayoría sabía la verdad, si no todos, pero para algunos era una verdad incómoda, y otros simplemente no pensaban que fuera más importante que su interés en recaudar fondos para sus campañas y hacerle el juego a los fabricantes de cigarrillos. Los miembros de la comisión del Senado quieren saber la verdad. Conocen a Víctor de Noble y quieren que declare. Pero el exinvestigador de Philip Morris está obligado a guardar silencio por un acuerdo de confidencialidad. Si revelábamos alguna información, podían silenciarnos y demandarnos. Señor Campbell, ¿va a liberar al doctor de Noble de su compromiso de confidencialidad para que pueda comparecer de manera voluntaria ante esta comisión? Me dio un vuelco el corazón. Dijo, él estaría dispuesto a declarar ante esta comisión, pero ustedes lo han silenciado mediante un acuerdo de confidencialidad. No conozco ningún acuerdo de confidencialidad. Tendría que investigar un poco para responder a la pregunta. ¿Liberará al doctor de Noble de su compromiso de confidencialidad? Así estuvieron yendo y viniendo durante lo que pareció una eternidad, aunque no fueron más de 45 segundos. ¿Puedo consultar con mi abogado en este momento? Y entonces el presidente de Philip Morris miró a su abogado y le preguntó, ¿qué dijo? De acuerdo, que lo haga, sí. Gracias. Pensé, por fin contaremos la verdad al mundo. No se la daremos a otro científico. Iremos a la televisión nacional y diremos al mundo lo que estuvimos haciendo durante esos 4 años. Levanten la mano derecha. El testimonio que están a punto de prestar es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Por primera vez se conocerá el testimonio de personas de dentro de la industria del tabaco. Descubrimos que la nicotina actuaba como reforzador por vía intravenosa en ratas. Nuestros resultados demostraron que la nicotina presentaba rasgos comunes a otras drogas que se administran por vía intravenosa. Por tanto, el presidente de Philip Morris había mentido a los senadores. La nicotina era adictiva y él lo sabía. Salen entonces a la luz otras prácticas secretas. En aquella sesión nos enteramos de que habían incluido en un producto una cápsula de aluminio que contenía lo que llamaban cristales de sabor saturados de nicotina. Alrededor del 70% de la nicotina que contenía este producto se había añadido de manera artificial. Varios denunciantes se deciden a hablar. Jeffrey Wigand es uno de ellos. Ha sido despedido. Y él también está obligado a guardar silencio en virtud de un acuerdo con su antiguo empleador. Aquel día de abril decidí que no podía seguir formando parte de la mentira. Y luego se me presentó la oportunidad de empezar a informar a la gente sobre lo que pasa dentro de la industria del tabaco. Jeffrey Wigand empieza colaborando de forma anónima con agentes de la FDA. Es el organismo responsable de controlar que los productos no contengan sustancias nocivas. Yo tenía información privilegiada sobre lo que estaban haciendo los abogados, los presidentes de las empresas, lo que se hacía con las ventas. Información que entonces la gente corriente desconocía. Yo estuve ayudándoles a elaborar su documento jurisdiccional en el que se daban nociones sobre la liberación de nicotina, la focalización en niños y múltiples aspectos del diseño general de los cigarrillos. Cuando su antiguo empleador descubre que se ha convertido en denunciante, su vida se vuelve un infierno. Recibí amenazas de muerte. Notaba que me seguían.
Tenía guardaespaldas las 24 horas, los 7 días de la semana. Tenía que revisar mi coche todas las mañanas y el buzón. No podía ni ir al servicio sin llevar a uno de ellos pegado a mí. Pagó las consecuencias personalmente, profesionalmente y familiarmente. Declaró y demostró una valentía ejemplar. Las personas como él, que ahora llamamos denunciantes, fueron fundamentales. Estas revelaciones causan una verdadera conmoción en Estados Unidos. El presidente Clinton da instrucciones a su ministro de Justicia para que abra una investigación por perjurio, fraude y conspiración. Se acabó la complacencia por parte de la cúpula del gobierno. Se avecinan grandes juicios. Si se demuestra la responsabilidad penal de los fabricantes, podrían dar lugar a multas y penas de cárcel sin precedentes. El resultado fue que en 1998 los 46 fiscales generales de los estados y las principales tabacaleras llegaron a un acuerdo. La industria acepta pagar a los 46 estados del país 202.000 millones de dólares a lo largo de 24 años. Por tanto, se trata de una operación financiera. A cambio, todas las acciones judiciales emprendidas por el gobierno de Estados Unidos se archivan. La cláusula de confidencialidad impuesta a Jeffrey Wigand queda sin efecto, pero para los denunciantes no es un buen acuerdo. Los fabricantes siguen teniendo licencia para vender tabaco. Si hubieran perdido una sola de las grandes causas abiertas contra ellos, se habrían declarado en bancarrota y hoy no venderían cigarrillos. En términos de salud pública no era un buen acuerdo, y el hecho de que las empresas tabaqueras se mostraran tan dispuestas a aceptar, que estuvieran tan satisfechas con los términos, claramente indica que no fue un buen acuerdo. Peor aún, los fabricantes de tabaco se han beneficiado de esta solución amistosa. El acuerdo alcanzado en 1998 equivale a un impuesto de alrededor del 40% sobre cada paquete de cigarrillos, así que la industria se limita a subir el precio 45 céntimos y así continúa obteniendo ganancias. Además, la industria solo podrá seguir pagando esos miles de millones de dólares mientras produzca beneficios, de manera que es una especie de plan de beneficios garantizados. La industria gana de una u otra forma. El acuerdo con el gobierno de Estados Unidos supone dar rienda suelta al sector del tabaco. No obstante, permitió desmontar todas esas mentiras orquestadas y prohibirle tanto el patrocinio de deportes como la publicidad en medios de comunicación dirigidos al público joven. Pero lo cierto es que se saltan todo el tiempo estas medidas. Para la industria del tabaco, la única prioridad sigue siendo obtener beneficios. Es más, el gobierno de Estados Unidos no ha regulado el producto. Existen directrices, pero no se aplican. Las autoridades sanitarias parecen impotentes cuando se trata del tabaco. Tenemos normas de seguridad más estrictas sobre la comida para perros que sobre el tabaco. Hay compuestos que se pueden incluir en un cigarrillo que jamás permitirían añadir a la comida para perros. No hay quien los pare. La nicotina es barata y sumamente rentable. Mientras puedan seguir comercializándola y haya personas en el mundo, seguirán haciendo negocio. Esta es una de las raras entrevistas en que un representante de Philip Morris admite que fumar mata. Que alguna vez haya muerto alguien de una enfermedad causada en parte por fumar cigarrillos. Podría ser que alguna persona haya muerto. ¿Y 1000? Podría ser. ¿Y 100.000? Bueno, podría ser. No tengo más preguntas. Gracias. Tras 50 años de mentiras, la horrible verdad ha salido a la luz, pero los responsables no han expresado el menor arrepentimiento. Estos altos ejecutivos se jubilaron con sus buenas pensiones. El más importante de todos, Joseph Kuhlman, quien durante décadas fue el hombre más importante de Philip Morris, publicó su autobiografía después de jubilarse en la década de 2000, titulada Soy un tipo con suerte. Tenían que haber pagado multas y haber ido a prisión, porque si lo analizas detenidamente, ves que no solo infringieron diversas leyes, sino que tomaron medidas cuyo resultado fue matar a millones de personas, crear adicción en niños y matar a sus padres y, en definitiva, perjudicar incontables vidas.
El consumo de cigarrillos ha disminuido un 67% en Estados Unidos desde 1965. Está bajando en todos los países donde se adquirió el hábito de fumar durante el siglo XX. Pero en Asia y África, los fabricantes de cigarrillos emplean las mismas recetas que les han permitido amasar tanta riqueza: una publicidad agresiva enfocada a jóvenes y financiación de partidos políticos. La estrategia de las mentiras solo encontró resistencia en Europa y Estados Unidos. Hoy prosigue su carrera desenfrenada allí donde las autoridades se dejan corromper. La industria del tabaco necesita ir a sitios nuevos, con escasas barreras regulatorias, bajo nivel educativo y un mercado abierto. Quienes dirigen la industria del tabaco asumen que ya se vislumbra el final del cigarrillo, pero prácticamente todos han decidido invertir en el cigarrillo electrónico. Pueden anunciarlo sin problemas en Estados Unidos. De nuevo se están empleando todas las tácticas de ventas prohibidas para los productos del tabaco. Lo único que le interesa a la industria es suministrar nicotina adictiva y dar con un formato adecuado para suministrar nicotina. La adicción es una conducta compulsiva. Tú no controlas la sustancia, ella te controla a ti. La humanidad no ha puesto fin a las consecuencias para la salud de esta droga legal que son los cigarrillos. Las estadísticas permiten predecir que si la medicina no hace ningún avance, 1.000 millones de fumadores corren el riesgo de morir por su adicción en el siglo XXI.